Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Leemos para Abrazarnos. Hoy volví a elegir un texto de mi papá, Gonzalo Urrutia. Espero que lo disfruten. Se llamaba Santiago, pero se lo conocía por Tatito. Tenía varias características físicas que lo hacían peculiar. Su cabello pajizo y lacio, su extraordinaria delgadez y su estatura de 2,20 m. La tonalidad de su piel le agregaba un toque que lo acercaba bastante a lo insólito, ya que perfectamente podría definírselo como albino. Pero la naturaleza, para enmendar en algo sus caprichos con Tatito, lo había dotado con algo tan raro como que él solo tenía más papilas gustativas que una ciudad pequeña. Tatito se dio cuenta de su don a temprana edad, y por motivos que nunca supo explicar, lo mantuvo en secreto, aún hasta para sus progenitores, quienes lo estimularon en varias áreas de lo artístico e intelectual. Santiago exploró su superpoder hasta entender para qué le sería útil. Desarrolló su gusto hasta que fue capaz de ponerse una moneda en la boca y decir con toda exactitud quiénes la habían tocado en el último año. Era capaz de decir el sexo, la edad, las características físicas y hasta el estado de salud de las personas que estuvieron en contacto con la moneda. Tal vez por chupar monedas, o por azar, contrajo una enfermedad en la sangre. Los doctores le auguraron una vida breve, pues las plaquetas que necesitaba Tatito eran tan raras como su extraño don. Sin medios económicos para enfrentar el costoso tratamiento, el larguirucho joven decidió emprender un viaje, a ver si sus pasos lo llevaban a algún donante, y en el peor de sus casos, moriría viendo el mundo. Arribó temprano a un pequeño poblado de casas colgando de altas montañas. Los pocos habitantes del lugar no se sorprendieron demasiado con el aspecto del viajero. Tatito, en la plaza central, adornada con una colosal fuente de bronce, realizó su acto, que consistía en vendarse los ojos, elegir a alguien del público, pedirle una moneda y describirlo perfectamente, para alegría de todos. Obtuvo dinero suficiente para sus gastos diarios y el comienzo de un nuevo día. En el bar más próximo, ya instalado junto al fuego, charlaba con los parroquianos y obtenía información sobre lugares donde dormir o rutas a seguir. La gente que lo rodeaba coincidió en que debía regresar por donde había venido, pues más adelante comenzaba la guerra. Santiago no se amilanó, decidió seguir adelante. Partió antes de que saliera el sol. Tras la primera cumbre que escaló, vio las columnas de humo y algunos aviones recorrer furiosos el cielo claro. Tomó aliento y tras arrabujarse en su levita se dijo: «Veré la guerra». Por la empinada pendiente y con el cortante viento de frente, Tatito no estaba seguro de llegar vivo al pie de la montaña. No sentía las manos ni los pies. Los ojos, única cosa que no podía abrigar, le lloraban congeladas lágrimas. No escuchó la sirena de la ambulancia que casi lo atropella. Solo siguió caminando hasta que el chofer se bajó del camión. Un camión que hacía de ambulancia y lo tomó del rígido brazo. Con la calefacción y un café con un 90% de whisky, recuperó algunas sensaciones. El chofer hablaba sin parar y le ofrecía cigarrillos ya encendidos. Le dijo que lo llevaría hasta la zona desmilitarizada, desde donde podría seguir viaje con un salvaconducto que también se ofreció a gestionarle. La verborrea del chofer se vio interrumpida cuando un volcán hizo erupción en el medio del camino, casi bajo el camión. Se dieron cuenta que habían sido bombardeados por uno de los aviones que patrullaban incansables el diáfano cielo. Tomaron rápidamente por un camino secundario, con intención de refugiarse en el bosque. Allí detuvieron la ambulancia y se bajaron para estirar las piernas y alejarse del camión, que sería el blanco de posibles ataques. Ambos vieron al mismo tiempo a una pequeña niña, que salía de entre los árboles y corría hacia ellos. Tatito se adelantó y sin pensarlo la abrazó y la sacó del camino. La llevaron bajo un enorme pino que les serviría de refugio improvisado. El chofer puso a calentar un recipiente con agua y Tatito informó a Angélica que harían una sopa y luego comerían chocolate. La niña sonrió y se recostó contra su costado. El joven miró a la pequeña víctima de la guerra y se preguntó cuántos más habría en este país.
Nunca había tenido tan estrecho contacto con alguien de tan corta edad, y no sabía cómo tratar a Angélica. Pero cuando tomaba su ahora limpia mano, se sentía muy feliz. La niña no hablaba, y apenas sonreía. Tenía una fina cadena con un dije que decía Angélica. De ahí concluyeron que era su nombre. Tatito se quitó su gabán para abrigar a la criatura. Ésta se lo agradeció con una leve sonrisa que él ya apreciaba. Con la primera luz del alba, decidieron continuar hacia la zona de exclusión, donde el chofer tendría que conseguir 2 pases en vez de 1. Pero el motor, al estar expuesto durante la noche al frío extremo, se negó a funcionar. El chofer les informó que él iría hasta su base a pie y regresaría con otro camión. Angélica y Tatito se separaron para juntar ramas y mantener el fuego encendido. El joven cocinó para la niña y le contó historias y cosas de su vida. Angélica lo miraba embelesada, y Tatito se preguntaba qué horrores habría sufrido esa criatura para perder a su familia, su hogar y hasta el habla. La niña tenía un apetito insaciable, y Santiago disfrutaba dándole de comer y mirándola dormir. También se dio cuenta que era una delicia tener en su mano esa cálida manito. No quería que el chofer regresara. Eso sería el comienzo de su separación con Angélica, y él se sentiría mal ante la idea de dejar a la niña. Pero el chofer llegó, con una ambulancia nueva, y le contó a Tatito que sus compañeros habían adelantado sus líneas y se estaban combatiendo para conquistar al pueblo siguiente. El camino fue triste para Tatito, ya que cada kilómetro recorrido lo acercaba a alejarse de esa niña que llevaba en su regazo y sostenía con fuerza. Coronaron una elevación y vieron a los soldados combatir en las calles. El estruendo de las bombas llegó hasta ellos junto con el olor del humo, y llegaron a escuchar gritos y lamentos. Tatito abrazó a Angélica con todas sus fuerzas y deseó ser más grande para cubrirla por entero. Era tal la angustia que sentía que no se dio cuenta que esta vez sí habían sido alcanzados por los proyectiles del avión. La ambulancia volcó, se salió del camino y se incrustó en una de las primeras paredes del pueblo. Tatito, con sus ojos desorbitados, comprobó que Angélica estuviera ilesa y abandonaron la cabina tras verificar que el chofer había muerto. En la oscuridad de la habitación en que encontraron abrigo, Angélica dormía profundamente, mientras el joven miraba nerviosamente cómo los soldados registraban casa por casa. Tatito juntó frenéticamente sus escasas pertenencias, despertó a la niña y se preparó para lo peor. Una patada en la puerta y se encandilaron con la luz del sol. Voces, armas, órdenes, todo llegaba confuso a sus oídos. Con firmeza los subieron a un jeep y los dejaron en un gran patio con varias carpas. Un soldado les indicó que pasaran al interior de una de ellas, donde fueron recibidos por una joven oficial que les pidió los documentos. Tatito miró a Angélica, y ella, a pesar de no hablar, con una mirada se hizo entender a la perfección. El joven le explicó que era el padre de la niña, y que con los bombardeos habían perdido a la madre, su casa y todas sus pertenencias, documentos incluidos. La oficial les dijo que no se preocuparan, que se les entregarían documentos y refugio hasta que cesaran las hostilidades. Los acompañó hasta el hospital de campaña, donde determinaron que Angélica sufría una leve desnutrición, lógica dadas las circunstancias. Les tomaron muestras de sangre, les suministraron algunas vitaminas y los llevaron hasta un enorme gimnasio que hacía las veces de campo de refugiados. Angélica tomaba tan fuerte la mano de Tatito que nada hubiera podido separarlos. Tatito pensó en la ironía de la vida. Él encontró a alguien por quien dar la vida y ya no tiene vida que dar. Sus camas estaban separadas por unos 40 centímetros, pero ellos permanecían acostados y con las manos juntas, como formando un puente. En el galpón que se usaba para comedor de los civiles, tomaban el desayuno, cuando un soldado les pidió que los acompañara. Giró sobre sus talones y sin esperarlos comenzó a caminar hacia la salida. Tatito y Angélica entendieron que su suerte había acabado. Las lágrimas resbalaban abundantes por las mejillas de Tatito, y ella lloraba a voz en cuello. El soldado se detuvo junto al hospital de campaña,
y les indicó que entraran allí. Un doctor le pidió al joven que dejara a la niña ahí y lo acompañara un momento. Tatito se aclaró la garganta y escuchó al médico. Salió de allí con Angélica en brazos y más lágrimas en la cara. Se sentaron, cada uno en su cama y con las cabezas juntas. Tatito le confesó de su enfermedad y le dijo que el doctor podía afirmar que las plaquetas de ella eran las que le devolverían la vida.